Bienvenidos a la segunda parte del tema Una mirada al trasfondo del comercio exterior de Puerto Rico, de una mano de obra intensiva a una intensiva en capital, periodo 1950 y 1998. Para entender la composición del intercambio comercial de Puerto Rico con el extranjero, debemos posicionarnos en el contexto de las políticas de desarrollo comercial e industrial y sus fases. Veamos. De 1900 a 1940, académicos, economistas y especialistas puertorriqueños en el tema de comercio exterior indican y afirman que esta es la etapa de la industria agroindustrial de monocultivo. Otros en el Caribe la denominan como una economía de plantación. En la primera parte de este tema, yo abarqué un poquito anterior a 1900, comenzando esta etapa en el 1815, dado que ese es el año en que la corona española promulga y aprueba la cédula de gracias, la que dinamiza y formaliza el comercio exterior de Puerto Rico. La segunda etapa es de 1948 y llega a 1965, denominada etapa de la industria liviana. La tercera parte precisamente de mediados de los 60, 1965, a la década de los 80, 1982, y es denominada etapa de la industria pesada y semipesada. Luego, coinciden en que la cuarta etapa del proceso de desarrollo industrial en Puerto Rico se conoce como la etapa de la industria de dispositivos médicos y fármacos, que se inicia en el 1982 y que finaliza en el 1998 con la crisis de la sección 936 o de los incentivos contributivos que permitieron el desarrollo en su época de esta industria intensiva en capital. Luego le sigue de 1998 a 2015, que es la etapa que yo considero como la industria del conocimiento, pero tiene un signo de interrogación porque no está claramente articulado por los gobiernos de ese periodo esa política de desarrollo comercial. A fines de la década del 40, la economía de Puerto Rico se caracterizó por ser una enfocada en industria liviana, lo que explica la composición de bienes intensivos de mano de obra liderado por los textiles en el comercio exterior de Puerto Rico. La inversión del gobierno en empresas estatales como estrategia de desarrollo económico no tuvo los resultados esperados. El gobierno había invertido en la creación de fábricas de cartón, cemento y botellas, las cuales generaron pérdidas en vez de ingresos y que debían generar para la inversión del gobierno en otros proyectos de desarrollo económico. Pero en paralelo, ya habían empresas privadas que estaban despuntando y habían iniciado exportaciones, principalmente al mercado de los Estados Unidos. Tenemos como la empresa Goya, la empresa de manufactura de pastas Excelsior en Yauco, la empresa ponceña de galletas y de dulces Rovira, entre otras. El giro de la política industrial lo marcó la industrialización por invitación, donde la industria de manufactura textil sería el corazón del desarrollo y del comercio exterior. Muchas ciudades como Mayagüez y Ponce se tornaron en una economía fabril. Además de textiles, la manufactura de productos enlatados y procesamiento de materiales para la construcción destacaron el modelo industrial entre 1948 y 1965, como mencioné al inicio, etapa de la industria liviana, intensiva en mano de obra. Este periodo surge
en el contexto de la estrategia conocida como Operación Manos a la Obra, Operation Bootstrap, avalada con la creación en 1947 de la Ley de Incentivos Industriales y en 1948 con la Ley de Exención Contributiva Industrial. La primera eximía del pago de contribuciones municipales sobre la propiedad, de arbitrios y de patentes por un periodo de 15 años a las empresas que se establecieran. La segunda denegaba la exención a firmas cuya relocalización en Puerto Rico ocasionara el desempleo de trabajadores estadounidenses. También se creó en 1948 la Ley 53, que declaraba delito la oposición al gobierno establecido y el incitar a otros a derrocarlo. Esto como parte de una medida que buscaba crear un clima industrial adecuado que mantuviese tranquilos a los patronos y a los bonistas de Wall Street. A la represión de la población se sumó un salario mínimo que representó menos de la mitad de lo que ganaban los obreros en Estados Unidos en buena parte de la década de 1950. El jornal promedio por hora en 1955 para Puerto Rico era de 56 centavos y para el mismo año en Estados Unidos era de $1.91. Significaba que la mano de obra en Puerto Rico era mucho más económica, lo que podía atraer estos inversionistas. Otros beneficios que estos inversionistas se les otorgó fue la creación de locales y el adiestramiento de los empleados. Así que muchas empresas estadounidenses se beneficiaron, así también como empresas que ya estaban operando en Puerto Rico en la manufactura de alimentos. Para convocar las industrias en Estados Unidos, se contrató a la organización Hamilton Wright, la cual implantó una campaña de publicidad a través de cine, de prensa escrita y hojas sueltas. Uno de los objetivos de la campaña era proyectar en los Estados Unidos una isla con situaciones económicas y sociales y a un puertorriqueño trabajador incansable, responsable y capaz de llevar a cabo metas establecidas. La mediatización favoreció que para 1948 ya se establecieran en Puerto Rico 16 fábricas y 32 el año subsiguientes. Como se indicó, eran plantas de manufactura intensiva en mano de obra que requerían muy poca inversión. En el caso de la industria de costura, muchas movieron parte de sus operaciones desde Nueva Jersey a Puerto Rico debido a una escasez temporera de trabajadores en este estado. Muchos eran obreras de género femenino y pasaron de trabajar en el ensamblaje a la producción. Un número significativo de industrias se estableció en la zona oeste, específicamente en Mayagüez, que ya se había especializado durante los 20 y los 30 en el área del sector de la aguja. Muchas de estas mujeres, para la década del 50, habían comenzado a laborar en esta industria, ¿verdad? A la edad de los 15 años, así que tenían el peritaje. Estas vivían en los centros urbanos, cerca de donde se ubicaron estas fábricas, y el salario para los obreros, para las obreras, era de $10 a la semana. La industria de ropa fue la más importante en Puerto Rico entre las décadas del 50 y 60, pues era la que empleaba más obreros en todo el sector industrial y continuó siéndolo para el 60 y el 70. Para el 67 la producción de ropa representaba el 20% de la manufactura total realizada en Puerto Rico y empleaba ya para el 1970 8.114 trabajadores. Hubo, sin embargo, un incremento que afectó el desarrollo de esta industria. Y es que hubo un incremento en el salario semanal de esta industria de $10 a la semana a $41.40, lo que explica el deterioro de la competitividad de la isla en el sector ante la llegada de otros países, obviamente con mano de obra más barata.
A esto se le sumó el hecho de que las industrias textiles y de ropa en Estados Unidos cabildearon en el Congreso para que se les aumentara el salario a los obreros puertorriqueños como estrategia para que estas empresas americanas delocalizaran nuevamente y regresaran sus operaciones a los Estados Unidos. Así que vemos que la industria, ¿verdad?, intensiva en mano de obra, liderada por la textil, pues tuvo un auge significativo en términos de empleo y en términos de buenos salarios, ¿verdad?, en términos para este sector de la población desempleada, pero que tuvo sus altos y bajos por razones puramente externas. La mano de obra barata era sin duda, ¿verdad?, el incentivo principal. Este factor que en la década del 50 fue una fortaleza, pues como acabo de decir, representó una limitación para el 70 en la medida en que las industrias de ropa norteamericanas comenzaron a defender su producción de los efectos de la competencia puertorriqueña, pues promoviendo esa alza en el salario mínimo en la isla. Así que mucho tuvo que ver en que en 1969 Puerto Rico fuese el mayor suplidor de ropa para el mercado estadounidense. La dependencia de las ventajas ofrecidas por los bajos salarios se vino abajo en la década del 70, cuando los patronos distribuyeron la producción entre varios países con el objetivo de aprovechar la mano de obra barata. Así que vamos a observar, ¿verdad?, que aunque, ¿verdad?, en 1967 la producción de ropa representaba el 20% de la manufactura total realizada en Puerto Rico y, como mencioné, empleaba ya en el 70 8.114 trabajadoras, ya se fue deteriorando, solo unos pocos pueblos siguieron con esta economía porque todavía existían empresas que encontraban que la isla y la mano de obra, ¿verdad?, el peritaje de estas costureras, pues era superior al de los países centroamericanos. Y por eso tenemos el ejemplo de una industria que se mantuvo por décadas en el pueblo central de Utuado. Otras, la mayoría, ¿verdad?, volvieron a Estados Unidos, fueron a México y ya para la década del 60 cerraron y mudaron sus operaciones a República Dominicana y México en busca de salarios más bajos. Hay que recalcar que en República Dominicana, pues tenemos que hay unos grandes empresas con peritaje y conocimiento previo de décadas anteriores en las zonas libres de libre comercio, donde hay exención 100% de los ingresos generados. Tenemos el gigante textil caribeño, que es el Grupo M. Vemos las industrias de fibras dominicanas, SRL, Bobcat, que no simplemente sus producciones van al mercado estadounidense, sino que van hacia China y hacia India. Otro sector de la industria liviana lo fue el enlatado de alimentos, del que es parte la industria del enlatado de atún. Esta se establece en Puerto Rico para la década del 50 en respuesta a las limitaciones impuestas por otras naciones en reclamo por la soberanía de sus aguas. Estados Unidos aumentó sus importaciones de pescado de 7.5% en el 47 a 34% en el 53. Estas estaban controladas por las empresas Van Camp Seafood Company, French Sardine Company y Bumblebee. La última controlaba más de la mitad de la producción de Estados Unidos. En 1952, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó un impuesto de 3 centavos de dólar a la libra de atún importado, pero este no fue aprobado en el Senado. Ante la escasez de pesca en la zona oeste de los Estados Unidos, producto de la sobreexplotación, las empresas movieron sus inversiones hacia Puerto Rico, Samoa Americana y Perú. A partir de 1960, la industria atunera ocupó el primer renglón de producción. La primera en establecerse fue la Star Keys en el Caribe, luego llegaron Del Monte y Neptune, conocida también como Able Packing. Se sabe que fue la apertura de las atuneras Bumblebee Star Keys a mediados de los 60 lo que dio realmente un segundo aire al comercio exterior de Puerto Rico y a su puerto mayagüezano.
La operación atunera generaba unos 300 empleos y llegaba a unos $800,000 en nómina, con el procesamiento y exportación de atún hacia el mercado de Estados Unidos. Lamentablemente, la última planta manufacturera y envasadora de este producto cierra operaciones en el año 2012 debido a los costos en utilidades, ¿verdad? De agua, luz, los costos de producción eran mucho más altos que establecer operaciones en otros países del Caribe como México. El atún importado por Estados Unidos pues, tuvo un aumento de 50,7 millones de libras entre el 87 y el 89. En 1992, el aumento de las exportaciones de atún de Puerto Rico se debió a que la Starkey compró parte de las facilidades de Neptune Packing en Mayagüez. Hubo unos ciertos movimientos de fusiones y adquisiciones en estas de las principales compañías americanas que lideraban esta industria, que permitió que floreciera este sector en Puerto Rico. Vemos, ¿verdad?, que las exportaciones de atún desde Puerto Rico a países extranjeros alcanzó los 6,000 millones de dólares y las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron los 435,000 millones de dólares. La entrada de competidores de Asia y el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá afectó seriamente esta industria del atún. Y por eso es que vemos que en 2012, como acabo de decir, el cierre definitivo de estas plantas en Puerto Rico. Las petroquímicas. Mientras la producción de ropa y ensamblaje fabril se posicionaba en las exportaciones, en paralelo, la industria de refinado de petróleo había iniciado su desarrollo en esta etapa de industrialización. Para 1953 se comenzó a construir la infraestructura para la industria que produciría materiales derivados del petróleo. Se instalaron principalmente en la zona sur, en los municipios de Guayanilla y Peñuelas. Así se crea la multinacional de capital local Porco, Caribbean Oil Refining Company, y se establecen subsidiarias de la Pittsburgh Plate Glass y la Union Carbide. La Corco, que inició operaciones para 1955, fue en su momento una de las más grandes refinerías del mundo y en conjunto con las otras petroquímicas establecidas refinó y produjo una cantidad de productos derivados del petróleo exclusivamente para la exportación hacia los Estados Unidos por espacio de 30 años, ya que la OPEP decidió coartar su producción de petróleo para aumentar el precio de sus exportaciones, y esto fue lo que hizo que colapsara mucho más tarde, ya entre los 70, a finales de los 70 o a mediados de los 70, la industria pesada y semipesada. Sin embargo, vemos que estas industrias se beneficiaron por esa mentalidad emprendedora de mejorar la infraestructura del gobierno. En octubre de 1968 se finaliza por fin el proyecto de transportación más importante de la década, era la construcción de la primera autopista en Puerto Rico a un costo de 128 millones de dólares. Esta consta de 108 kilómetros de expreso con peaje. Los países pertenecientes a la OPEP, principalmente del Oriente Medio, África, América del Sur, respondieron al apoyo estadounidense al Estado de Israel en la guerra de Yom Kippur en el 73. Estados Unidos, que dependía más y más de las importaciones de petróleo para su economía, se vio afectado por los altos precios del crudo. Importar petróleo a Puerto Rico para su refinación y exportación no era costo efectivo por los altos costos del petróleo, no solo de la importación del crudo, sino de los costos energéticos, como también pasó con el caso de las atuneras. A esto se le añade la alta contaminación que provocaban las operaciones en la isla, que se volvió un debate, y la generación de empleos que no alcanzó las cifras esperadas a largo plazo. Al contrario, mermaba el empleo, pero los costos de inversión se incrementaban. En 1968, esta industria había invertido 400,000 millones en la isla, pero apenas generó 4,000 empleos.
Phillips Petroleum, compañías como Phillips Petroleum, que estaban obligadas por el gobierno estadounidense a reinvertir parte de sus ganancias en la isla, crearon estrategias para evadir su responsabilidad. Esto teniendo en cuenta que la compañía alcanzó excedentes en sus primeros años entre 15 a 30 millones de dólares. En 1979, la Corco empleaba solo 1.450 trabajadores, cifra que no redujo los niveles de desempleo. Para principios de 1980, Corco, lamentablemente, cerró sus operaciones en Puerto Rico. Cabe señalar que la exención en cuotas que se había otorgado a Puerto Rico para la importación del crudo refinado a Estados Unidos fue foco de grandes críticas por los senadores del Congreso de los Estados Unidos y funcionarios del gobierno que tenían intereses con lo que se conoce hoy como ESSA Standard Oil y con Continental Oil. Estas presiones forzaron al presidente de los Estados Unidos a restringir la cantidad de petróleo importado a Puerto Rico, provocando el futuro incierto de la industria y la reestructuración del modelo de industrialización a uno intensivo en capital y conocimiento. La industria farmacéutica y de dispositivos médicos, que inició su plataforma a mediados de los 70 y tuvo su auge durante los 80, década en la cual Puerto Rico tuvo su mejor bonanza económica y que se refleja en la participación de este sector en el Producto Interno Bruto y en su comercio exterior. Mientras que para otros países de la región, particularmente Centroamérica y Latinoamérica, excluyendo Estados Unidos, esta década de 1980 fue denominada como la década perdida. Así que vemos que la sección 936 es lo que da impulso a este cambio, a este giro en esta etapa de desarrollo industrial y en la composición del comercio exterior. Esta sección fue parte de los procesos incipientes de globalización de la producción, el comercio y la finanza de estas grandes empresas multinacionales y transnacionales. Al trasladar los productos producidos en Puerto Rico a los Estados Unidos, estas empresas pues tuvieron una estrategia porque inflaron su precio en violación a la cláusula que establecía una relación estrecha entre la compañía matriz y la subsidiaria. Así se genera una ganancia para la subsidiaria en Puerto Rico libre de contribuciones y la matriz informaba altos costos operacionales, disminuyendo también el dinero al aportar las contribuciones al gobierno federal. Vemos que para 1974, poco antes de la aprobación formal de esta sección, había 58 plantas o subsidiarias farmacéuticas ya localizadas en la isla y empleaban alrededor de 5.400 y pico de trabajadores, de los cuales 2.000 y pico eran del género femenino. En el 81 ya habían 78 subsidiarias y empleaban un total de 11.746 y siguió paulatinamente aumentando la inversión de subsidiarias en la isla, así como el número de empleos. En general se dice que para este periodo la industria farmacéutica y de dispositivos médicos contribuyó con, en general, en promedio, con 10.000 empleos nuevos en un periodo de 11 años, lo que representó un 59.6, o sea, un 60% del aumento. Pero vamos a hablar en detalle sobre esta disposición que siempre se ha hablado como que fue el pilar del desarrollo del comercio exterior de bienes intensivos en conocimiento. En 1976, el Congreso de los Estados Unidos adoptó esta sección 936 del Código de Rentas Internas para mejorar los incentivos fiscales que había creado en 1921, acorde con la sección 931. ¿Qué era la sección 931? Era una disposición legal de este mismo código que determinaba un estatuto tributario federal de las firmas estadounidenses que tenían operaciones industriales en sus posesiones. Como vemos en esta transparencia, Puerto Rico, incluyendo Islas Vírgenes estadounidenses, Guam, Samoa y las Islas Marianas del Norte.
Esta disposición legal se refería al pago y a la exención contributiva concedida particularmente a estas empresas que acabo de mencionar. Estos incentivos se crearon para ayudar a estas empresas americanas instaladas en Filipinas, antigua posesión de Estados Unidos, ante la competencia de las empresas inglesas y francesas que se beneficiaban ya de ventajas fiscales, exoneración fiscal, concedidas por sus países. El objetivo de esta ley era empezar un proceso de desarrollo económico en Puerto Rico a través del estímulo de la actividad manufacturera, a través de la inversión, pero en industrias intensivas en capital, según Ruiz Ángel, 1996, y según Bofil Valdés, en un artículo publicado en Boletín de Economía en el 1996. Las empresas acogidas a la sección 936 debían cumplir con las obligaciones fijadas a sus ganancias obtenidas en el territorio. La filial establecida tenía que comprometerse a producir 80% o más de su ingreso bruto en la posesión estadounidense y 50% de este debía proceder de las operaciones realizadas en las posesiones o territorios estadounidenses. Esta proporción de 80 y 50% de la renta estaban incluidas en la sección 931 hasta 1982, cuando se introdujeron unas enmiendas a las disposiciones contributivas federales. Sin embargo, un poco antes, en 1976, la sección 931 experimentó considerables transformaciones que concluyeron en su sustitución final, definitiva, por la sección 936. ¿Cuáles son estas transformaciones? Esas transformaciones se refieren a nuevas cláusulas que se articulaban básicamente en 4 puntos. Primero, las empresas acogidas a esa sección estaban exoneradas del pago de impuestos al gobierno federal y se beneficiaban de un crédito por la totalidad de los impuestos pagados sobre las ganancias obtenidas por las operaciones efectuadas en Puerto Rico, como lo disponía la sección 931. 2. Estas empresas podían también repatriar sus dividendos hacia su casa matriz libre del pago de impuestos federales. Esta cláusula cambiaría a consecuencia de las enmiendas de la Ley Obra Omnibus Reconstruction Act en 1993, que es la que inicia precisamente la salida o cierre definitivo de este dispositivo. Tercero, las empresas además se beneficiaban de un crédito contributivo relacionado con las ganancias procedentes de los intereses obtenidos del sistema Qualified Possession Source Investment Income. Como contrapartida, las empresas acogidas, punto número 4, a las disposiciones de la sección 936, pagarán impuestos siempre que sus ganancias fueran producto de operaciones realizadas en el extranjero. Así que, ¿cómo es que Puerto Rico se beneficia de esta sección si se permite que se pueda repatriar a la casa matriz esta ganancia libre de impuestos en Puerto Rico y en los Estados Unidos? Pues mira, a través de este Qualified Possession Source Investment Income permitía depositar unos fondos en los bancos locales, así como un impuesto que generó el gobierno local que se llama el Tollgate Tax, 10%, aplicado a esos fondos repatriados. Esto era el incentivo o el activo potente para fomentar las inversiones financieras en Puerto Rico. Este incentivo se convierte en el eje del mercado de los fondos 936. El Tollgate Tax transforma progresivamente a Puerto Rico en un centro sofisticado de servicios financieros internacionales y más tarde, con la entrada en vigor del Qualified Possession Source Investment Income en 1986, en el marco de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, se concede a Puerto Rico un papel sin precedentes como posesión de Estados Unidos exportadora de capitales y a la vez como territorio no independiente dotado de una influencia política importante en la región, según el experto Aarón Ramos en un artículo publicado en el 1996. Así que vemos que esta tuvo un impacto porque sí, Puerto Rico tuvo el poder, ¿verdad?, de adjudicar una serie de impuestos, de fee, para que ese impuesto
el valor de ese impuesto pues implicaba tener fondos para reinvertir en el desarrollo económico en Puerto Rico. Para 1993, sin embargo, afrontando la situación del déficit presupuestario en los Estados Unidos, el presidente Bill Clinton reexaminó las 936 y recomendó su eliminación. Ese mismo año se legisló una limitación al crédito arancelario que las corporaciones podían asignar a su producción de manufactura en Puerto Rico. Finalmente, la sección 936 se derogó para agosto de 1996, cuando se estableció un periodo de gracia, lo que le llaman el phase out, de 10 años para las compañías que permanecieran en Puerto Rico operando. La designación de la sección 30A permaneció hasta el 2005. Otro cuestionamiento sobre las 936 fue su capacidad para generar empleos en Puerto Rico. Las compañías 936 fueron criticadas enormemente porque se argumentaba que solo defendían sus beneficios contributivos sin apoyar el desarrollo local como centro de investigación y de alta tecnología. Se estima que entre 1982 a 1989 la industria farmacéutica se ahorró en contribuciones entre 73 y 79 millones de dólares al año, mientras había empleado menos de 3,000 personas. Claro, como yo dije anteriormente, en la época anterior, en los años 70 hasta el 82, hubo un incremento. El promedio de empleo fue de 10,000 personas. O sea que sí tuvo su efecto en la generación de empleo, así como en el comercio exterior, porque se refleja en estos años del 76 para acá y del 80 al 89 un incremento en el valor de las exportaciones de productos de dispositivos médicos y farmacéuticos, y también en conjunto con otra industria que daba apoyo, que era la de ensamblaje de dispositivos electrónicos, la electrónica, que también se afectó por el cierre de la sección 936 de este periodo de gracia o phase out. Pero sí hay que reconocer que sí hubo una generación de empleos que después fueron mermando por razones que están muy vinculadas a precisamente a esa paradoja de este modelo de industrialización por invitación, incitando la inversión foránea, excluyendo, ¿verdad?, la participación activa de la inversión de capital local puertorriqueño, porque la estrategia o la política de desarrollo comercial e industrial estaba enfocada en estimular la inversión extranjera y no la inversión de empresarios locales. En sustitución de las 936 surgió la sección 901 del Código de Rentas Internas, que reglamenta las corporaciones norteamericanas fuera de Estados Unidos, así las corporaciones que se han mantenido en la isla, que antes fueron parte de las 936, hoy algunas funcionan bajo el código de la sección 901 y son clasificadas como corporaciones foráneas. Esto es uno de los varios elementos que explica por qué luego de la eliminación de las 936 se observa en la balanza comercial de Puerto Rico un incremento y no un decaimiento de las exportaciones de químicos, instrumentos y electrónicos, como se observa aquí en esta tabla 9.5 tomada del artículo de Lawrence y Lara 2006, en la cual se puede apreciar un incremento entre los rubros, en estos rubros, entre 1997 y 2002. A pesar de este periodo de gracia, de este phase out, de las 936, que culmina en el 1998, Puerto Rico continuó siendo una localización atractiva para inversiones de punta, especialmente en el sector de dispositivos médicos y fármacos de segunda generación. En esos 5 años de periodo de gracia o phase out, el valor de las exportaciones de químicos, por ejemplo, como vemos aquí, aumentaron más de 9 veces,
mientras que las importaciones de estos bienes se duplicaron. ¿Por qué? Porque son insumos para la manufactura de estos productos que necesitan y no se producen en Puerto Rico. Y las exportaciones de instrumentos científicos, ¿verdad? Que son dispositivos médicos, pero en la tabla aparece como instrumentos, aumentó en un 40%. El empleo también aumentó en el sector de punta y como se observa en esta tabla, fue el sector de mayor rápido crecimiento que comparado con los Estados Unidos, particularmente en esos dos sectores si observamos bien la tabla. Por otro lado, también podemos ver que de 1997 a 2002, las exportaciones e importaciones de alimentos y electrónicos se mantuvieron casi iguales, creciendo un poco, las de alimentos en un 9 y 10% y cayendo en el caso de los electrónicos entre un 15 y 16%, respectivamente en esos dos, pero entre 1997 un 15% y 16% en el 2002. Las exportaciones de vestidos disminuyen en un 22%, pero no así sus importaciones, que reflejaron un alza de 51%, que se explica pues, por el empuje, ¿verdad? El florecimiento de la industria de ropa en República Dominicana, en China y en otros países, en Guatemala, en Nicaragua, en el contexto también de lo que se conoce como la nación más favorecida por Estados Unidos. Así que eso explica, ¿verdad?, estas tendencias que se presentan entre 1997 y 2002. Y también hay un elemento que muchas subsidiarias farmacéuticas y de dispositivos médicos, como en ese periodo fueron producto de diferentes fusiones y adquisiciones por empresas no americanas, sino de origen casi siempre europeos o asiáticos, pues esto permitió que éstas se acogieran en un proceso de transición a los dispositivos o los incentivos que se dieron bajo la sección 901 del Código de Rentas Internas. Así que está también relacionado a esta transición de beneficiarse de los incentivos de la 936 a beneficiarse de los incentivos de la sección 901 del Código de Rentas Internas Federal y de la sección que habíamos mencionado anteriormente que promulga, ¿verdad?, que aprueba el gobierno local, como se llama, como se designa la sección 30A, que permitió que por lo menos hasta el 2005, ¿verdad?, se quedaran estas empresas que estaban acogidas a la sección 936. Así que hubo unas alternativas por parte del gobierno local y del mismo sector empresarial, de esta subsidiaria, de tratar de establecerse y de mantenerse en este territorio. Observamos que las políticas y modelos, ¿verdad?, de desarrollo económico industrial insular han sido siempre articuladas en capitales foráneos con legislaciones formuladas basadas en la otorgación de incentivos contributivos y suficiente mano de obra. En los 70 era una producción resultado de un modelo de industrialización por invitación que tomó forma de manufactura orientada a la exportación más que enfocada en suplir y llenar necesidades de consumo local. Y de hecho, según el investigador Emilio Pantojas, en una investigación que hizo para el año 1985, él indica y sostiene que es el enraizamiento por décadas posteriores a un sistema de producción maquiladora o enclaves de producción intensiva en mano de obra para la exportación que se da en todo el Caribe, en ese fenómeno, ¿verdad?, en los 70, mientras que Puerto Rico se va diferenciándose de sus vecinos, ya entrando a los 80, hacia una estrategia enfocada en la atracción de industria de punta, pues la mano de obra o el acervo de recursos humanos disponibles eran ya profesionales egresados de las principales instituciones universitarias de la isla. No obstante, vemos que como el modelo estaba articulado en inversión foránea y no había fomentado la inversión del emprendimiento, del empresarismo local, pues el modelo pues colapsa, finalmente colapsa, porque nos crea esos vínculos, muy pocos enlabonamientos con el comercio y con la clase empresarial local. Era una visión desarticulada hacia modelos sustentables, siempre basados en incentivos. Nunca se pensó en modelos que no fueran basados en incentivos contributivos. Así que para hacer eco
de la definición, ¿verdad? O de la etiqueta que le coloca el famoso economista y experto en comercio exterior de República Dominicana, Miguel Seara Hatton. Puerto Rico, al igual que las demás islas que conforman el Caribe, se ha convertido en una economía de espumas, o sea, en una economía altamente vulnerable a los vaivenes de las grandes metrópolis y de los grandes inversionistas. Estas son las referencias consultadas para esta segunda parte de este vídeo. Gracias.